Ahí estamos grabando. Ahí, Julio, usted tiene que desmutearse. Abajo a la izquierda le debería aparecer un micrófono que dice audio. Ahora, Ahí ¿está está. bien? Perfecto. Bueno, dale. Bueno, buenas tardes. Esta es una charla que en parte la sugirió Miguel sobre un viaje a China que yo hice en abril eh, y que, bueno, puede despertar interés, porque en realidad yo estaba pensando después que lo planteó Miguel, es que los diarios de viaje eran un género literario antes de la tecnología, que se dejaron de usar. Y hoy en día se ha sustituido por otras cosas, por guías de viaje y, y bueno, sobre todo grabaciones en YouTube, pero el diario de viaje antes era la forma de conocer el testimonio de los viajeros cuando viajaban. Claro que con el tiempo ha quedado en desuso, así como como el género epistolar, por ejemplo, que era escribir cartas, que ya se ha perdido. Bueno, este viaje yo lo hice con un grupo con el que viajo habitualmente y, y los contratábamos en cada lugar que íbamos de habla española. En realidad es este, ir a un país como China, donde prácticamente la gente no habla inglés, solamente en algunas recepciones de hoteles y eso, es muy difícil comunicarse con los demás, ¿no? Entonces, la información que yo más o menos recabé es la de los guías y a su vez estuve leyendo e informándome por otros lados. Esta es la primera foto que yo tomé cuando llegué a Hong Kong. Voy a, primero voy a hablar de algunas cosas. A ver, ¿cómo hago acá, Lucía, para cambiar la pantalla? Acá. De algunas primeras impresiones, ¿no? Que son más bien de índole práctico, que todo el mundo, de repente es lo primero que pregunta, ¿no? ¿Cómo te comunicas? La- el 90% de la población de China habla chino mandarín. Después hay alrededor de 50 dialectos, pero el chino mandarín es es el idioma oficial y es el que se usa en las escuelas. Eh, lo interesante es que el inglés prácticamente está desapareciendo del aprendizaje de idiomas, y no solamente en China, sino en todo el Asia. Cada vez se enseña menos inglés. La religión. Bueno, la mayoría este, de los chinos no tiene religión. Pero hay libertad de culto. Actualmente hay muchas religiones en China, pero la mayoría son budistas y tibetanos. El budismo tibetano digamos, uno de los budismos más antiguos y que se practica sobre todo en el Tíbet, que si bien es un, pertenece a China, es una región autónoma y incluso que tiene un liderazgo aparte incluso es bastante difícil entrar a entrar al Tíbet desde China. La seguridad es absoluta. Yo en ningún momento que estuve en China sentí que podría haber tenido un momento no sé,
de amenaza ni nada, ¿no? Bueno, claro, uno siempre anda por lugares más o menos turísticos, pero en ningún momento nos alertaron de que nos cuidásemos ni nada. Yo nunca vi en ningún momento ninguna, ninguna, este, ningún acto de agresividad. En China, bueno, obviamente hay mucha seguridad en cuanto a las cámaras de vigilancia, está todo digamos, controlado a través del pasaporte, ¿no? Uno para entrar a cualquier lugar, para sacar una entrada a un espectáculo, para sacar cualquier cosa, tiene que presentar el pasaporte y en el pasaporte tienen todos los datos. Tampoco vi que es algo que también no solamente es de China, sino en la mayoría de los países asiáticos, no vi droga ni alcohol. Eh, la, la, la droga, la tenencia de droga con más de 80 gramos de cocaína o de heroína es pena de muerte. Hay dos causales de pena de muerte, el homicidio y la tenencia de drogas. La polución. Bueno, la polución, bueno, por supuesto la limpieza es absoluta, las calles, siempre hay una, digamos, permanentemente están barriendo, limpiando las calles, hay gente que está limpiando, en ningún momento se ve una ciudad sucia. Y con respecto a la polución, si bien este, está muy controlada, porque hay ciudades que son muy industriales, y los chinos la polución la combaten. Con forestación, están forestando permanentemente y además tienen digamos, un proyecto de urbanización que salvo los centros urbanos muy concentrados, esa urbanización permite este, tener áreas verdes muy extensas, en donde allí se planta permanentemente árboles y hay jardines. Incluso, por ejemplo, más adelante voy a mostrar una foto donde los edificios menores de 17 pisos no están permitidos, porque cuanto más altos son, más espacio dejan alrededor para tener áreas verdes. Y de repente hay lugares que en el medio de la nada aparecen una serie de edificios donde allí vive gente, pero que está lejos de los centros urbanos. Hay muy buenas vías digamos, de locomoción, muy rápidas, muy eficientes, entonces se pueden ubicar esos lugares lejos de los centros urbanos para tener esas áreas verdes, ¿no? Y evitar la polución. Con respecto a la población, bueno, hay una superpoblación. Entonces, en este momento hay una limitación para tener hijos, eh, porque el perfil demográfico, la curva demográfica está variando. Ya, ya hay un envejecimiento poblacional dentro de China. Entonces hay un control, este, un poco un control en los aspectos de la procreación. Bueno, dicho esto, que es algo bastante rápido, eh, yo voy a, voy a hacer una sucinta cronología de los hechos históricos más relevantes, porque, porque me parecen importantes para darle contexto a la charla, ¿no? Hablar de cada una de ellos, pero hay que ver que todos estos hechos históricos
sucedido en China tienen mucho que ver, muchos de ellos, con la China actual. Eh, ¿Cómo es que China ha evolucionado a través de la historia y hoy es lo que es a través de una cantidad de una sucesión de hechos históricos que han hecho que ese país hoy sea un país con las características que tiene? Algo muy rápido y muy breve, ¿no? Hubo dos guerras del opio, una en 1840 y otra en 1860. Estas guerras son importantes porque en ambas China perdió territorios, amplias zonas a manos de los extranjeros, sobre todo los británicos, de los japoneses, de los franceses. Y fue una guerra en la cual las potencias extranjeras introducían el opio para provocar digamos, para desmoralizar a los chinos, aunque los chinos combatían el opio, eh, era introducido por las potencias extranjeras para desmoralizar a la población. Después vinieron las rebeliones, yo pongo tres rebeliones que son más o menos seguidas, que, que bueno, eh, eh, hablar de ellas sería muy extenso, pero son rebeliones de los chinos básicamente en primer lugar, por la intromisión de del evangelismo cristiano, que en un momento fue hizo bastante furor dentro de los chinos y en ese momento estaban gobernados eh, por el imperio, por los emperadores, y entonces fueron combatidos. También la rebelión de los Nian fue contra los musulmanes y la rebelión de los Boxers fue contra las potencias extranjeras, ¿no? Sobre todo los alemanes, los ingleses. Ahí en 1900, cuando matan al primer ministro alemán de Relaciones Exteriores en Beijing, eh, es, eh, es cuando empiezan a haber una cantidad de guerras intestinas, internas, entre las diferentes facciones, eh, hasta que, eh, hasta que China empieza digamos, a restablecer un poco, una vez que matan al emperador, se, repro- se re- se proclama la república y ahí empieza, digamos, una, una China moderna, una especie de China moderna en el sentido que ya tenía la influencia de Rusia con el poder soviético, tiene una guerra contra Japón, ¿no? Empieza la larga marcha de Mao, que es parte de Beijing, y va hasta, perdón, parte de Shanghái y va hasta Beijing. Son casi 10.000 kilómetros de una marcha que parten 100.000 y llegan 10.000. Pero ahí, estas son fotos del Museo Comunista, del Partido Comunista en Shanghái, ¿no? En, hasta llegar digamos, a Beijing y ahí se, eh, se proclama el Partido Comunista Chino. Bueno, después la gran revolución cultural, bueno, todo eso, hasta que empieza la China actual. La China actual podríamos decir que comienza en la década del 80 con las zonas económicas especiales, que son cinco, que digamos fue cuando asume Deng Xiaoping, que, 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 que abre las puertas al capitalismo y nombra cinco ciudades de China donde iban a desarrollar el capitalismo. Hasta ese momento China, digamos, el interior de China era comunista y socialista, no estaba abierto al comunismo ni estaba abierto al extranjero, ¿no?
Y otra cosa también importante es que en China hubo las dos pandemias grandes que hubo en este siglo se originaron en China. En 2003, la del SARS, y en el 2019 el COVID-19. Bueno, esto era lo que yo les explicaba, ¿no? De los apartamentos que están en las afueras de los centros urbanos y digamos, el objetivo es crear espacios y zonas verdes para combatir la polución. Bueno, una de las primeras cosas con que uno se ve en las ciudades, o por lo menos a mí me, me impactan, es la arquitectura, ¿no? La arquitectura es, de alguna manera, el primer contacto que uno tiene cuando llega a una ciudad. En China, la mayoría de los edificios tradicionales han sido destruidos, ¿no? Ya sea porque eran muy precarios o por la revolución cultural que destruyó muchos templos y muchos edificios públicos, muchas cosas quedaron destruidas. Todavía hay muchos templos budistas y sintoístas, pero, pero la mayoría han sido construidos. Quiere decir que casi toda la construcción es bastante moderna. Eh, lo, lo- lo que lo que voy a mostrar algunas fotos, bueno, rápidamente, algunas fotos de China. Esto es una foto tomada desde un mirador en un edificio en Shanghái, que es el edificio más alto de China y el tercero del mundo. Tiene 492 metros de altura. Eh, y tiene un mirador arriba donde, donde se sube por un ascensor. El ascensor sube a 65 kilómetros por hora, o sea, 18 metros por segundo. Y, y no es el más alto, no es en el último piso, pero es una vista espectacular porque se ve toda la bahía. Se llama la Perla de Oriente y es una antena de televisión. Esto es una vista del centro financiero de Shanghái, nocturna, desde el río. Esta también es Shanghái, ahí tenemos la Perla de Oriente, y allá está el edificio más alto de 88 pisos. Esto es, eh, esto es de la época de los ingleses, cuando Shanghái y Hong Kong son puertos, y entonces eh, tenían, eran centros comerciales y ahora son importantes centros financieros. Y estaban, digamos, eh, eh, estaban explotados por los ingleses y construyeron todos estos edificios de esa época que son neoclásicos y modernos de la época y americanos, ¿no? Porque, por ejemplo, esto recuerda a Wall Street. También había franceses y hay dentro de Shanghái barrios eh, que son muy parisinos, como esto, por ejemplo, que, que eran las residencias de los franceses. Bueno, otra serie de edificios. Esto es
una antena de televisión, un canal de televisión. En realidad todos estos edificios eh, son eh, construidos por arquitectos americanos y europeos, porque, eh, porque son diseñados de una forma que necesitan mucho espacio para ser vistos. Y es lo que se está construyendo ahora a base de acero y de vidrio, y son edificios inteligentes. Este, por ejemplo, está en el centro de Shanghái y es un canal de televisión, ¿no? Que tiene esa forma, ¿no? Bueno, estos son pagodas de un pueblo, de un pueblo, de un pueblo que tiene 4 millones de habitantes. Guilin se llama, que en realidad para China, para China es como un pueblo, ¿no? Estas ciudades que yo hablo, Shanghái, Hong Kong, tienen más o menos unos 35 millones de habitantes. Quiere decir que estas ciudades eran mucho más chicas y, y oscilaban entre 3 o 4 millones. Estos son jardines. Los jardines en China están hechos, eh, digamos, de una forma que respeta las leyes del Feng Shui. El Feng Shui es se remonta a los orígenes de la civilización china y es como una superstición, ¿no? Porque, por ejemplo, creen en números bueno, que se asemejan a la muerte o a la suerte, ¿no? Cosas por el estilo que es como acá también, acá hay mucha superstición, pero los chinos se la toman bastante en serio, ¿no? Porque es como una creencia de que el mundo físico que nos rodea influye sobre nuestra vida, ¿no? Y que interactuamos a su vez con ese mundo físico. Y lo que tratan de lograr es la armonía, ¿no? Una armonía para lograr una energía y entrar en ese camino que es el camino que se busca, ¿no? En la vida. Y también se aplica en la ubicación de los edificios, en el diseño de interiores, y también se tiene en cuenta para diseñar jardines como estos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, acá es lo que yo les decía, esto es una foto tomada desde el bus eh, que, eh, que llama la atención esos canteros de flores que son naturales y que pueden pasar kilómetros y kilómetros y están esos canteros con flores naturales. Eh, s- Hay un mantenimiento permanente de todos estos jardines. Esto es también otro parque iluminado. Bueno, esto es un pueblo con un remero. Y esto es algo que se ve muy frecuentemente en China, eh, que es el Tai Chi. El Tai Chi es un arte marcial que también fue desarrollado en China y que hay millones que lo practican a toda hora, pero sobre todo en las horas de la mañana. La gente se reúne en los parques y, y hace Tai Chi. Son ejercicios de postura y respiración, así como también de meditación. Y eso además es una práctica física y también espiritual, ¿no? Porque persigue la armonía y la paz interior. Además también, aparte de hacer el tai chi, los chinos se reúnen en las plazas y hacen danzas y hacen bailes, espontáneamente y a cualquier hora del día. Bueno, no sé si alguno de ustedes ha estado en China. Este es un, este es, este es una,
digamos, una, un- una visita este, que no todos los, no es muy frecuente en los circuitos, digamos, turísticos habituales. Está en la ciudad de Xi'an y se llaman los guerreros de terracota. Eh, Estos guerreros, que son alrededor de 6.000, fueron enterrados en la ciudad de Xi'an, que es al norte de China, y datan de hace 2.000 años. Fue cuando un emperador chino quiso unificar el país y se embarcó en una serie de inmensos proyectos, entre ellos el de la muralla china. La muralla china es un delirio, ¿no? Es una muralla que tiene miles de kilómetros y que nos separa, que se hizo este, con la intención de separar, de separar y de contener a los mongoles que venían del norte y de las tribus que venían del norte, pero que en realidad murieron millones de personas construyendo esa muralla. Eh, que también tiene 2.000 años, igual que estos guerreros de terracota, que fueron descubiertos por casualidad, porque no había ningún documento histórico que haga mención a este ejército, de modo que se ignoraba de su existencia. Estaban enterrados y cubiertos por un tejado de madera. Tienen tamaño natural y la mayoría están intactos. Voy a pasar algunas. Estos están en restauración. Fueron descubiertos en 1974 y hay más de 8.000 soldados. Se piensa que hay muchos más enterrados y por lo tanto están suspendidas en toda la región las obras de excavación hasta que se confirme que no hay nada abajo. Bueno, esta es una serie de fotos de chinos con celular que yo tomé. Quiero decir una cosa. Todas estas fotos las saqué yo con mi celular. Son fotos de las cuales me hago totalmente responsable. Si están mal sacadas, por ejemplo, como, como esta que le rebalé las piernas, sepan disculparme. Pero estas fotos yo las saqué porque, eh, porque me llamaron muchísimo la atención de la cantidad de gente que veo con su vestimenta con la vestimenta tradicional china con celular, ¿no? Eh, bueno, saqué alrededor de 70, ¿no? Y la saqué por este motivo. Eh, Porque me recordó a un, a un pensador, Lipovetsky, que habla de la posmodernidad. Lipovetsky dice, el placer de ser moderno en el actor, a ver si lo tengo acá porque se me tapa un poco, disculpen un momento. Dice, ay, el placer posmoderno en ser actor en un escenario heredado de la tradición, en mezclar el extremo contemporáneo que supone la sociedad digital con las ceremonias de un pasado secular. Es una característica de la posmodernidad, pero
ese pasado secular, en realidad, lo que busca es rescatar una identidad que los chinos ven que se está perdiendo, pero ya vacía de contenido, ¿no? Porque se mezcla con un objeto digital que no tiene nada que ver con su vestimenta. Es decir, no tiene un contenido, no tiene un contenido, son como una actuación vacía. Bueno, voy a pasarlas rápido porque no tiene mucho sentido verlas. Esto acá son, estas fotos las tomé porque son etnias. Ah, una cosa importante que me gustaría decir sobre esto del celular en los chinos. El algoritmo de TikTok es el más adictivo en todo el mundo, sobre todo para los menores de edad. Es mucho más adictivo que Instagram y que cualquier otro de los, de las aplicaciones de las redes sociales. Otro dato interesante es que en China no hay WhatsApp, ni Instagram, ni Gmail, ni ninguna aplicación de Google, ¿no? Todas están bloqueadas. Todas las redes sociales occidentales están bloqueadas. Ellos tienen sus propias redes. Los extranjeros se pueden conectar mediante una aplicación que desbloquea esos programas, que que se llama VPN, pero no está permitido. O sea, la mayoría lo hace muchas veces sacando ese programa desde su lugar de origen, pero en China no está permitida. Estas fotos las saqué porque hay muchas etnias que son minorías que vienen del norte de China, que, 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 en general son la gran masa de turistas que hay en China. La mayoría del turismo en chino es interno y son chinos que están conociendo China. Entonces, hay muchas minorías étnicas en que el gobierno les da muchas facilidades para integrarlos a la sociedad, porque el norte de China es muy inhóspito, es muy frío y no tienen acceso muchas veces a la mayoría de las comodidades que tenemos, que tienen en el resto de China. Entonces, les costean las vacaciones y les dan otra serie de facilidades para que conozcan China. Eh, estas etnias que están en el norte de China este, se agruparon en un momento a partir de la ruta de la seda. La ruta de la seda pasaba por el norte y iba hasta Mongolia, y entonces se juntaron una cantidad de etnias pequeñas que si bien son chinos y pertenecen a China, son musulmanes que hablan turco o kazajos que huyeron de la Revolución Rusa, o tártaros, uzbecos, mongoles. Es decir, hay muchas etnias que hablan diferentes dialectos y que son en total unos 40 millones. Muchos de ellos se querían sacar fotos con nosotros, ¿no? Porque como que nunca habían visto un occidental. Y vienen muchos de ellos vestidos con sus vestimentas típicas, ¿no? Ven los rasgos faciales que son típicos del norte y que no son como el resto de los chinos. Bueno, acá hay un casamiento y acá voy a ser breve con esto, porque una de las, de las características de China es la cerámica, ¿no? La porcelana china, que tiene una larga tradición y que fueron diseñadas no solamente como obras de arte, sino también como objetos utilitarios. Y otra cosa es la laca, ¿no? La laca sobre todo para hacer muebles y para hacer paneles, para dividir ambientes. Bueno, yo no soy un amante de la comida. En realidad, en China
Los desayunos eran continentales, occidentales, pero también se desayunaba comida china y también hay muy pocos locales de comida rápida. Eh, Eso llama la atención, ¿no? Porque la mayoría son de comida típica china y la verdad que yo no vi chinos obesos. Podrá haber alguno, pero la mayoría de los chinos este, tienen un cuerpo, digamos, que es, digamos, no son obesos, ni están excedidos de peso, ni nada. Supongo que es por la comida, pero también comen esto, ¿no? Este, que son platos exóticos. Por ejemplo, ahí lo tenemos con el palillo, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar por alto. Estos son unos robots que estaban en el hotel que sirven para llevarte la comida y para alcanzarte cosas en la habitación. Esto es un hotel, bueno, esto también lo voy a pasar rápido. Es es un museo, es el Museo de Arte Contemporáneo en Hong Kong. Eh, Fue el único museo de arte contemporáneo que fui y más o menos es la misma propuesta que tienen otros museos con mucho arte, digamos, interactivo y también, eh, digamos, digital, pero también hay arte tradicional y territorial, ¿no? Con artistas locales. O sea que hay mucha variante. Esto que nunca había visto es arte en base a aromas. Se presenta digamos, una obra en donde el objeto es transmitir una experiencia estética mediante los aromas. Es algo novedoso que yo nunca lo había visto, pero lo traje como una curiosidad. Bueno, estos son templos budistas, ¿no? Que son apasionantes, pero el tema es que está lleno de símbolos, están llenos de objetos, digamos que son de culto sagrados, pero que hay que interpretarlos cuando uno va de afuera como un extraño. La verdad que lo único que hace es contemplarlo y nada más. Bueno, esto sí es algo que a mí realmente me impactó porque fue por la primera vez que vi un espectáculo de tal naturaleza. Esto fue en una ciudad que se llama Guilin, que es una ciudad mediana, que tiene atractivos, sobre todo atractivos naturales. Aquí fui a ver un espectáculo teatral que se llaman, se dan en otras partes de China también. Eh, yo fui a ver pero también se dan en otras partes de China, con diferentes escenarios. El escenario es natural y el espectáculo, la escenografía es el paisaje y son al aire libre. Se presentan de noche. En este caso, el escenario era sobre el río Li, con paisajes naturales, que tienen como telón de fondo aquellas montañas que ustedes ven allá, que se llaman montañas kársticas, porque son como protuberancias rocosas que emergen y son bastante altas y que forman el telón de fondo del escenario. El espectáculo consta de danza, música y teatro. Y hay más de 600 artistas en la escena, la mayoría lugareños. Yo voy a mostrar algunas fotos. Todo esto es sobre un río, ¿eh? Y el fondo del escenario son las montañas.
El director de este espectáculo se llama Zhang Yimou. Es un renombrado director de cine y es famoso porque fue quien dirigió las ceremonias de los Juegos Olímpicos. Bueno, otra pregunta que yo me hacía cuando fui a China es si había propiedad privada. Eh, en China no hay propiedad privada de la tierra. Toda la tierra es propiedad del Estado. La tierra se puede alquilar en usufructuo, pero no se puede comprar ni vender, aunque el 90% de los chinos tiene casa propia, porque son viviendas que son privadas pero en usufructuo. O sea, se las dan en usufructuo durante 80 años y durante esos 80 años son privadas. A los 80 años se las tienen que devolver al Estado. Si hay algún heredero que quiera seguir viviendo en esa casa, tiene que volver a hacer un contrato con el Estado. El Estado evalúa si continúa en esa condición o no, sea un hijo, sea la cónyuge, sea quien sea. Pero a los 80 años esa vivienda se tiene que devolver. Las viviendas muy bien ubicadas, por ejemplo, en el centro de Shanghái o de Hong Kong, son muy caras, muy pero muy caras. Eh, y, y la gente habitualmente vive, o sea que no las puede pagar, generalmente vive lejos, aunque trabaje en el centro, pero hay muy buenas locomociones. El metro, los ómnibus son muy eficientes, muy rápidos, entonces no hay un problema de distancia en ese sentido. También las tierras rurales para los agricultores siguen siendo del Estado, aunque los agricultores trabajen en ellas, pero siempre con supervisados por el Estado. Eh, Todo esto, por supuesto, una de las guías que nos acompañó, cuyo marido era ingeniero de Huawei y ganaba muy bien, nos contaba que tenía dos apartamentos y uno lo alquilaba, pero siempre bajo cuerda, ¿no? Es decir, no es algo que esté bien admitido no esté admitido en el Estado. Bueno, otra cosa que llama la atención también es el nacionalismo y el culto a Mao. Mao es un líder indiscutido, es un líder que nadie lo discute. Eh, yo fui a ver en el mausoleo este, la, el ataúd, ¿no? Donde está Mao. Para ir a este mausoleo hay que reservar con meses de anticipación y sale más o menos unos $9 para entrar. Uno entra, son colas y colas, ¿no? Colas de 1 hora, 2 horas, da una vueltita alrededor del féretro, le deja una flor a Mao y después se va. Pero todos los chinos que van con su escarapela, con su banderita, a rendirle culto a Mao, ¿no? El respeto y el orden son rigurosos y además espontáneos. No había en ningún momento que en la cola se armara ningún tumulto ni nada, ¿no? Muchos de los que van son de las etnias del norte y viajan gratis a verlo, ¿no? Este, pero ahí lo tenemos a Mao en el fondo y en el fondo es la entrada a la ciudad prohibida. Los monumentos más importantes en Beijing son la ciudad prohibida, el Palacio de Verano, el Templo del Cielo, que la mayoría es a donde van todos los turistas. Acá unos niños en la escuela, es muy interesante hablar de lo que pasa en la educación, ¿no? Pero ahora yo lo que voy a hablar, ya para ir redondeando la charla, es qué pasa con China hoy. Eh, Voy a dar algunos datos. En el PBI en 1945, en Estados Unidos tenía el 45%. Hoy China tiene el 20% y Estados Unidos el 14%. El resto es
el resto es el resto del mundo. Los astilleros chinos son el 50% del total. La fabricación de autos. En el 2023, China hizo 30 millones de autos y Estados Unidos 10 millones. Los autos hoy en China salen casi todos eléctricos. Una cosa que omití decir, pero que llama la atención, es el silencio que existe cuando uno camina por la calle. No se oye ruido de automóviles, porque la mayoría son eléctricos y las motos son todas eléctricas. Eh, Tener una moto, por ejemplo, de alta cilindrada nafta, sale carísimo la patente. Entonces prácticamente no se ven. Es todos autos eléctricos. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero el 85% del consumo de opioides. Hoy cuando yo mencionaba la guerra del opio de hace 2 siglos, casi 2 siglos, hoy parecería que hay una guerra del opio también, pero revertida, porque Estados Unidos culpa a China del tráfico de fentanilo. En aquella época, China culpaba a Inglaterra y a los extranjeros del tráfico de opioides, y ahora está sucediendo la inversa. Esto es también una cosa muy interesante. Voy a tocar algunos puntos que me parece para ir redondeando lo que es la China actual. Las tierras raras. Las tierras raras son elementos estratégicos en el desarrollo de la tecnología avanzada. Son 17 elementos químicos, ¿no? Escandio, litio y el grupo de los lantánidos. Y que aparecen en tierra que no tiene, desde el punto de vista físico, nada natural, pero que hay que hacerle un tratamiento y una producción para extraer aquellas sustancias que realmente tienen una aplicación muy importante en la radioelectrónica, en la energía nuclear y en la mecánica, por ejemplo, ¿no? Además de componentes importantes para vehículos eléctricos, imanes potentes, aviones, etcétera, etcétera. Bueno, de esas tierras raras, China tiene el 61% de la producción y el 92% del refinamiento. Y además, China es el mayor productor mundial de grafito, de titanio y de litio. China prohíbe la exportación de algunas tierras para la fabricación de chips para inteligencia artificial. Y además posee otros elementos, enorme cantidad de elementos también útiles para todo lo que tiene que ver con la electrónica y con las turbinas eólicas y con todo. Perdón. La ruta de la seda. La ruta de la seda es lo que está planificando hoy China en- con mayor énfasis para su desarrollo. La ruta de la seda es, eh, es muy antigua, ¿no? Prácticamente en el siglo I ya este, los chinos viajaban para vender sus productos. Eh, de alguna manera, en algún momento, se como que hubo, se detuvo ese mercado que tenían con otros países. Pero en el siglo XIX llegaba a Mongolia, a Egipto, a Turquía, a África, incluso Marco Polo en el siglo XV recorría vendiendo los productos eh, por la ruta de la seda. El nombre se debe a la mercancía más prestigiosa que era la seda, que yo fui a un museo donde vi fabricar seda y que después venden los productos de la seda, ¿no? Y en ese momento solo los chinos conocían
el secreto de cómo se hacía. Pero también en la ruta de la seda circulaban otros productos como rubíes, jade, lino, ámbar, etcétera, ¿no? Hoy China está eh, restableciendo lo que es la ruta de la seda. Y hoy de mañana, en el informativo, escuché que China hizo un tratado de amistad eterna con Azerbaiyán, Kazajistán y 5 países más del Asia, donde le va a dar apoyo financiero para infraestructura, para seguir desarrollando la ruta de la seda. De- Apuestan a esto porque, porque para ellos el desarrollo del futuro está en vender sus productos. Si bien tienen, y uno de los secretos del éxito que tiene China es que rápidamente tiene una población tan grande que rápidamente lo absorbe el mercado de consumo, se adaptan a ese mercado de consumo, y la producción es tan grande que tienen que seguir vendiendo para el resto del mundo. La educación. Hasta el noveno año lectivo en China es gratis. Todos los niños van a la escuela. China representa el 35% de la industria manufacturera mundial, pero en 2030 alcanzará el 45%. Produce el 65% de los graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas del mundo. Eh, bueno, nada, es un dato como para tener en cuenta. Y no quiero seguir agobiando con datos, solamente nombrar en último término, porque sé que es un tema muy actual y apasionante, el DeepSeek, que es la herramienta de inteligencia artificial china, que tiene a libre acceso, ¿no? Y es totalmente democrática, a diferencia de lo que es Internet, por ejemplo, que está totalmente controlado y explotado por algunos capitalistas. Hay una guerra entre Google y Huawei, ¿no? Pero este último, Huawei, que es, digamos, el Internet de China, desarrolló su propio sistema operativo y ya no depende de, de Internet ni de las redes extranjeras. Baidu se llama el buscador chino que permite la independencia con respecto a Google. Bueno, un poco eso, un poco eso y para terminar, me gustaría terminar con esta frase que es de Sun Tzu. Sun Tzu dijo que la mejor estrategia de guerra es ganar sin luchar. Sun Tzu es el autor del libro El arte de la guerra, que muchos de ustedes conocerán, que es un libro del siglo V antes de Cristo. Eh, es un escritor, pensador, un filósofo chino. El libro son 13 capítulos sobre estrategias y tácticas militares de guerra. Fue un libro muy influyente en todo Oriente y, bueno, es lectura obligada en muchos líderes, entre ellos Mao, ¿no? Incluso los vietnamitas también extrajeron muchas de sus enseñanzas. Ese, para mí, en lo personal, esa frase resume el espíritu chino. La paciencia, el trabajo, el tesón y, 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 y no dar batalla sin antes agotar todos los recursos. Pero yo estoy muy ansioso por saber si este libro hasta cuándo va a seguir vigente o si ya ha perdido vigencia. Bueno, les agradezco toda la lata y si tienen alguna pregunta, también les agradezco.
Ahí, si usted quiere, Julio, puede dejar de compartir pantalla, así lo vemos a usted. En la misma flechita donde tocó hoy. Ahí está, bárbaro. Preciosa charla. La verdad que quiero ir a China después de esto. Pero te quiero felicitar, Julio, porque me encanta la manera que preparás el viaje, ¿no? O sea, no es esto no es ir a ver monumentos lindos o cosas, sino que digo que es una manera realmente de aprender sobre costumbres locales, sobre historia local. Me parece que es la mejor manera de aprovechar realmente un viaje. Te felicito, me pareció muy enriquecedor. Diste datos con los cuales uno por lo menos termina con una idea de lo que implica China, que realmente debe ser la mayor potencia del mundo actualmente, ¿no? Realmente. Así que bueno, muchas gracias, me encantó la charla. Gracias. A vos, Patricia, gracias a vos. Lelia, Sí, muy interesante, Julio. La verdad que resultó corta. Tendría muchas preguntas para hacerte, pero no sé si corresponde. Pero bueno, no entiendo mucho cómo es el régimen, porque vos hablaste de que no existe propiedad privada de la tierra, pero no hablaste de los medios de producción y aparentemente sí hay propiedad privada de los medios de producción, ¿no? O sea, en el fondo tiene que tener un régimen capitalista, por más que la tierra no se herede. O sea, lo que no hay es herencia de la tierra, pero no sé, eso no lo entendí muy bien, ¿viste? Pero bueno, re interesante todo y me parece que la parte cultural tendría que ser más larga la charla. Gracias. sí, Lelia, gracias a vos por la pregunta. Yo no quise ahondar en temas que son bastante complejos, ¿no? Como es el capitalismo chino. China es un país capitalista, pero la China. Pero sí, evidentemente es un país capitalista, muy supervisado y muy controlado por el Estado. En China hay multimillonarios, por ejemplo. Eh, los hay y que tienen, digamos, de los más ricos del mundo, pero comparten dividendos con el Estado chino. Es decir, hay algo ahí que no es no es un neoliberalismo como hay en Occidente. Más allá no puedo ir porque desconozco los detalles, pero sí, que es un capitalismo es. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí, yo me pareció estupenda tu visión de China y además mostrar en realidad cómo se maneja el pueblo chino y cómo ha adelantado y está al frente de todo el mundo, porque en realidad se preocupan del ecosistema, se preocupan de que la gente tenga sus casas y aunque después las tenga que devolver, pero son sus casas. Y hay una cosa que no sé si mencionaste, creo que no, que allí el sistema chino se elige por meritocracia. El Xi Jinping ese lo eligen por méritos, no es como acá, por dedismo o amigarismo, es por méritos. Entran al Partido Comunista, van haciendo méritos y llegado un momento se postulan, pero lo eligen por méritos, no por méritos de saber y de saber gobernar.
no por amiguismos ni por política. Eso es algo que a mí me impresionó, el irme empapando de los sistemas políticos de China, que realmente son, como tú dices, este, no son comunistas para nada, pero eh, dirigen los que saben, por eso los reeligen. Y no los reelige el pueblo, porque el pueblo no se ocupa de las elecciones. Los reelige el Senado o los reelige la casta que está eh, preparada para eso, por méritos. Los eligen por méritos de conocimiento. Eso es muy importante también porque no se meten, el Estado no se mete en las inversiones que van a hacer cada, cada capital. Es muy interesante tu paseo por China y me parece muy importante lo que dijiste de cómo mantienen el ecosistema y cómo mantienen las libertades existen nada más. Te felicito, Julio. Gracias, Margarita. Sí, es así, tal cual decís. Yo no tampoco quise ahondar en el tema político de la política china, pero China está gobernada por el Partido Comunista, que es el partido único, ¿no? Eh, es un partido único que está, es así, tal cual. El político que llega a ser primer ministro es una carrera de ascenso que empieza cuando son muy jóvenes. Son elegidos primero en sus comunidades y van subiendo. Al principio son cargos selectivos y los elige toda la gente del pueblo o de la comunidad. Y después van ascendiendo, pero ya a un determinado nivel de gobierno. No hay elecciones generales como hay, por ejemplo, en nuestros países, sino que es una cúpula de líderes dentro del partido que elige al presidente. Sí, José, No se le escucha ahí, José. Intente ir hacia abajo a la izquierda donde está el audio. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Bueno, eh, simplemente quería agradecerte por tu exposición que me resultó muy interesante. He aprendido bastantes cosas que realmente ignoraba. Así que nada más que eso, felicitarte y agradecerte. Nada más, gracias. gracias, José. Sí, yo eh, hice Miguel digamos, está un pidiendo la palabra, Julio, hace perdón, rato, perdón. Miguel. Miguel. Ah, yo no lo veía. Sí, adelante, Miguel. Bueno, primero felicitarte por la capacidad de volcar las impresiones de un viaje con un nivel docente y cálido y participativo
notable. Uno de los motivos por los que quería escuchar esta charla era justamente porque sabía que la presentación que harías era muy buena. Pero tenía otros dos motivos. Primero, uno es mi interés de la infancia por China, que me llevó a lecturas muy profundas que aumenté cuando escribí El titiritero chino y me interesó mucho la historia de China. Y segundo, porque quería comparar con Japón, donde estuve trabajando, y realmente hay cosas muy parecidas y que en base a esas cosas parecidas quería plantearte dos preguntas. Primero, y tú hiciste referencia a esto, ¿no? Que a mí en Japón me pareció, comparando con lo que ocurre en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestras sociedades latinoamericanas, me pareció que más que religiones, como se ven acá, constituidas con una estructura formal, me pareció que eran algo así como creencias supersticiosas, fundamentalmente. Le vi a las prácticas que podríamos decir religiosas de China una naturaleza más supersticiosa que religiosa propiamente dicha. Esa era una de las preguntas que yo te quería hacer, en primer lugar. En segundo lugar, hay un fenómeno que tú mencionaste y que también lo observé en Japón, quizás con mucha más estridencia en Japón que en China. Digo, no puedo comparar exactamente porque conozco la experiencia de Japón y lo que he leído y que tú brindaste de China. Pero es el tema de la tradición y el avance de la globalización, que también es un fenómeno ostensible en Japón, donde coexiste una tradición. Por ejemplo, ves en la calle gente vestida con kimonos, como una cosa natural. No te voy a decir que todos, pero una gran parte de la población anda en el metro, en el transporte, con kimonos, con ropa tradicional. Y la mayoría, en este caso en Japón, está vestida a la usanza occidental. Eh, y yo lo atribuía a eso, como en otras cosas, a un fenómeno de globalización. Entonces, quería ver tu impresión con respecto a esos dos aspectos. Bueno, voy a empezar por el primero. Y yo también te digo que hablo a título personal, pero más o menos eh, estoy de acuerdo contigo en que no se pueden hablar de religiones, ¿no? Religión tal vez sea el budismo, ¿no? El budismo está tanto en China como en Japón, pero el budismo es una religión importada de la India, no es Mm, una religión propia mm, ni de China ni de Japón. La auténtica, verdadera religión, que tampoco es una religión de China, es el taoísmo. Y creo que también en Japón es el sintoísmo. sintoísmo, sí. No sé exactamente cuál es la diferencia. El taoísmo, el Tao habla del yin y el yang y de la armonía, y todos buscan el equilibrio. Y es más digamos, es como vos decís, es una superstición, pero buscan la armonía entre lo oscuro y lo luminoso, entre la mujer y el hombre, entre el frío y el caliente, lo caliente, siempre buscando un equilibrio. Y ese es el taoísmo, que es una especie de filosofía, ¿no? Este, que que en realidad yo no lo llamaría religión porque primero que no hay una divinidad, como sí existe
en las religiones occidentales o incluso en el budismo, hay una divinidad, una deidad, digamos. En estas filosofías no. Buscan más bien una paz interior y una armonía interior, ¿no? Y además armonizar con la naturaleza. Eh, en China lo que hay, y que a mí me llamó mucho la atención, es el confucianismo. Ujú, Eh, Confucio, Confucio era un sabio chino que vivió en el siglo V antes de Cristo. ujú, O sea que, para tener una idea, es la época de los griegos, ¿no? sí, Este, y, y él es una especie de código ético, ¿no? Lo de Confucio es una especie de código ético, más bien lo que él, pero es un código ético racionalista, o sea, no es un mm, código ético de decir, bueno, me voy a salvar para otra vida, ¿viste? No voy a trascender, no, no. Es un código ético que sirve para la vida y para lo cotidiano. Y que postula, por ejemplo, este, atributos como es la diligencia, la frugalidad, la veneración de la familia, los antepasados, ¿no? Todo eso es Confucio, el confucianismo, que a lo largo de la historia, China en algunos momentos lo aceptó, mm, ¿no? Y lo integró, y en otros momentos lo condenó, mucho que ver también según las dinastías, ¿no? Pero siempre siguió siendo como un referente, como siguen siendo actualmente los griegos para nosotros, algo sí, parecido, sin mm, querer comparar, pero es una cosa así, ¿no? Lo que tiene, eh, lo que tiene el confucianismo es que es que es una creencia que abraza el universo humano. mm, O sea, más bien es una filosofía utilitaria que sirve para la vida, ¿no? Yo tengo que ser sumiso, tengo que ser diligente, tengo que ser una persona respetuosa, tengo que venerar la familia, ¿no? Es decir, en cambio, el taoísmo aspira a escapar del ser humano, ¿no? A fundarse con la naturaleza, ¿no? Eh, por ejemplo, este, busca más bien los aspectos exteriores, ¿no? El- eh, hay una rama, hay una rama del taoísmo que, bueno, que habla de los 5 elementos, ¿no? La tierra, el fuego, el aire, no me acuerdo bien los otros 2 elementos, la madera y el viento, no me acuerdo. Y que esos se van rotando, por ejemplo. Y como que uno, más bien el confucianismo va a la parte cognitiva y el taoísmo a la parte emocional. Pero ambos buscan el equilibrio entre ambos sistemas. Pero ujú, todo esto es muy interesante porque es un tema que yo no hablé, pero que no hablé porque tampoco lo estudié, ¿no? Bueno, si bien lo leí y tampoco ahora en este viaje lo profundicé. Pero es la medicina china. La medicina china está basada en esto, digamos, en el yin y el yang, y además en la acupuntura, que son puntos de energía, que bueno, que no tienen base científica, pero que tienen un resultado empírico, por lo cual la gente acude a esos lugares, ¿no es cierto? Perdón, bueno, eh, digamos, también hay otras ramas de la medicina china que se practican, ¿no? Pero, pero bueno, no, lo interesante es que, bueno, sí, hay en ese sentido, lo que pasa es que también el budismo impregnó todo Oriente, ¿no? El budismo hay en todos lados, en mm, todo Oriente hay budismo. Ahora,
En China concretamente también hay mucho ateísmo, porque la revolución cultural Claro. maoísta, ¿no? Y la limpieza cultural que se provocó con la revolución comunista, Sí. barrió con todas esas creencias, ¿no? Entonces ahora también hay libertad de culto, pero son mínimos, ¿no? La gran mayoría de los chinos son ateos. Ujú. Bueno, no sé si quedó más o menos. Antes que pases al otro tema, un breve Sí, comentario. Eh, Digo, que es una opinión personal, por supuesto, ¿no? Y que yo veía o veo en todas estas manifestaciones, algunas pretendidamente religiosas, otras vecinas de la superstición, creo que hay en el fondo una concepción panteísta del universo. Y lo que tú estabas planteando de Mao, yo creo, sí, que existe, pero que es en un nivel consciente, en un nivel cognitivo consciente, que en el fondo la superstición está instalada, a pesar de Mao y a pesar de todas las ideas ah, sí, concientizadoras y sí, sí, sí. ateístas que se le pueda. Yo te lo planteaba en ese sentido. Bueno, No, sí, perdón. sí, Sí. totalmente de acuerdo contigo, claro. Esas cosas son ancestrales, ¿no? O sea, Claro, claro, de claro, alguna manera siempre están ahí. Sí, sí. claro. No se No, borran con una revolución. no, no. Y con respecto a lo otro, yo creo que es, yo creo que es una búsqueda obsesiva para no perder la identidad, Mm, ¿no? Claro, yo he visto también en Japón y en China, no sé si tienen la misma connotación, pero hay mucha gente que se viste como si estuviera con los vestidos tradicionales. Este, pero yo lo veo más que nada por el lado de la identidad, ¿no? No se quieren vestir con la ropa moderna, por decirlo así, porque, porque tienen, porque hay como un prejuicio de la uniformidad moderna, ¿no? De la globalización, como un rechazo a la globalización. ujú. Pero a su vez, esa vestimenta que se ponen también es vacía de contenido, porque, porque siguen, digamos, llevando una vida contemporánea como si tal cosa. Lo Sí, sí. único que hacen es ponerse ese vestido. Mm, sí, sí. Y tú sabes que apoyando eso que decís, yo comprobé una cosa que me sorprendió. Los chinos, los japoneses, comen en cuclillas, ¿no? Y a mí me daba un trabajo enorme ponerme en cuclillas porque ya había empezado con el problema de la rodilla y era espantoso ponerme en cuclillas. Hasta que yo miraba los restaurantes de afuera y estaban todos comiendo en cuclillas, hasta que en una oportunidad empecé a descubrir restaurantes en los cuales parecía que estaban en cuclillas y los mozos servían de rodillas como hacen en los restaurantes tradicionales, pero la mesa en la cual estaban sentados tenía un hueco en el cual podías sentarte como si Ah, fuera una claro, silla. Era una trampa, era una pantomima. sí, Entonces, sí, eso que decís está implícito en esto. Parece, pero no es la verdad. pero no es, claro. Una cosa que yo no pude hacer es comer con palitos. Me Ah, cuesta muchísimo. sí, claro, claro. Yo tuve que hacerlo porque estuve viviendo ahí, pero digo, aprendí a comer con palitos, pero es difícil. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, yo quería decir algo, a ver. Dale, Estaba, Cristina. te agradezco, Julio, muchísimo. Estuvo buenísima la charla.
Yo fui hace 30 años a la conferencia de la mujer en China en el 95. Para mí hay que ir, como decía Patricia al comienzo. ¿Te dio ganas de ir a China? Sí, vayan a China. Es interesantísimo todo. Es muy distinto a nuestras vidas, sin duda. Sin duda es muy distinto esa cola para ver a Mao, que la gente va descansando también en cuclillas, porque es la posición de descanso mientras espera. Es todo otra vida, ¿no? Pero creo que hay unas grandes desigualdades en relación a lo cultural. Por ejemplo, esa dificultad de conectarse uno que tiene que andar con la tarjetita para explicar a dónde va y mostrar las letras, los anagramas con los que se comunican. Como vos decías, Confucio llegó a tener 25.000 anagramas en su haber de sabio, mientras que en la escuela la gente, los niños y las niñas aprenden 150. O sea que miren la diferencia que hay para la comunicación común y la comunicación en capas que van teniendo la gente en su camino intelectual. Y bueno, y eso es el máximo de Confucio. Eso me parece que es importante. Después, una cosa que nos impresionaba, porque esto es compartido con el mujererío con el que estábamos, que eran miles de mujeres que fueron a esa conferencia de Beijing de todo el mundo, es la cantidad de gente que anda en bicicleta y la falta de sonrisa que hay. La gente no se ríe, va seria, será cultural, será lo que sea, pero estábamos también inhibidas nosotras de reírnos, porque una carcajada de las mías era imposible, era una cosa que hubiera levantado así todo. Este, es muy especial. Es todo lo que dijeron y más cosas que se van descubriendo cuando uno está ahí. Y en relación a la medicina, los hospitales, que sí fui a uno, los hospitales eh, manejan la medicina china. La gente se interna, está ahí todo, pero no es medicina occidental, es la medicina china. Y es eso tan ancestral, tan fuerte y tan sabio, tal vez, que nosotros entendemos una parte de eso y no más, que me parece que es digno como de verse. Después lo otro es el tema del comercio, los comerciantes que son, Julio. Yo no me acuerdo ahora a dónde fue que fuimos, un lugar que tuvimos que tomar un avión, creo, un pequeño avión para ir a un lugar que había unas montañas y abajo una cantidad de kioscos con venta de pinturas, de telas que parecía México. Era lo más parecido a México que yo vi en otros lados del mundo. O sea que es como comercian, cómo están, cómo viven. Es todo un gran signo de admiración, pero a su vez de incomprensión, pero que se debe, pienso yo, a esa cultura tan ancestral a la que estamos tan alejados. Pero sí, vayan a China, es lindísimo. Creo que me parece que hay cosas que son incomparables con el Japón. La manera, es decir, yo a Japón no fui, pero sé por mi hijo que ha estado también mucho y la evolución de edificios, de casas, de autos, de maneras de vida y todo, tiene el mismo orden, el mismo peso, pero es distinto, ¿no? Ambas culturas se reúnen, pero son distintas. Bueno, gracias Julio, gracias a todos. No, por favor, Cristina. Hay Vale que, la hay que pena. tener en, hay que tener en cuenta que China en el siglo XX ha sido un país muy castigado. Su población ha sido objeto de múltiples guerras contra Rusia, contra Japón, contra Corea, boicots económicos por todos lados, y además son 1.500 millones de habitantes. Hay que darles de comer a 1.500. Pasaron muchas necesidades. Entonces, ahora, como que están viviendo una época de auge económico y
y se lo nota. O sea, los chinos están teniendo acceso a cosas que nunca antes tuvieron, no solamente en materiales, sino también en la educación. Están saliendo a pasear, a conocer gente. Por eso yo le decía que había chinos que nos miraban a nosotros y era, yo no soy tan raro, pero para ellos yo era un tipo raro, porque nunca habían visto Claro, sí, gente como yo, o como, o sea, como todo el grupo con el que nosotros íbamos, y nos pedían para sacarse fotos con nosotros, porque éramos como, no sé, como gente rara. Este, y la verdad que el despegue, que está teniendo China, me parece que es algo muy inteligente, porque hay museos, hay universidades, hay planificación urbana, hay integración de la sociedad, hay un proyecto de país, hay un proyecto de país, que eso no lo tienen los países occidentales. claro, Y eso se nota, es muy eso se interesante, nota. claro. Se nota, por ejemplo, en el trato con los chinos, en eso que decía Cristina, cuando vos vas a comprar productos, ¿no? En la amabilidad, siempre te venden alguna cosa, ¿no? Eh, China ahora está pegando un gran salto adelante. No sabemos cómo va a terminar, porque, bueno, no sé, es un tema largo y apasionante, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, y acá voy a hablar a título personal, que China está creciendo mucho y muy rápido. Y, y los chinos hasta ahora no se han metido en guerras, pero está rodeado por bases militares por todos lados. Hay 4 zonas conflictivas, o no son 4, en realidad se llaman zonas especiales. Algunas están por resolver, pero no dejan de estar en litigio. Una, Hong Kong. Hong Kong fue cedida a los británicos, este, no, perdón, a los norteamericanos en el año 84 por un convenio, y ese convenio por 50 años, y ese convenio ya terminó ahora en estos años. La tienen que devolver, pero la población de Hong Kong no quiere pertenecer a China. Entonces ahí hay un conflicto. Si bien Hong Kong es una región que vive de todos los productos chinos, tiene todo su centro financiero y además es un centro financiero regional donde mueve mucho dinero y eso está manejado por bancos mundiales. En la otra zona de conflicto es Macao. Macao es chino, pero también por un convenio se cedió a Portugal hace unos siglos atrás y ahora Portugal lo devolvió. En 1998, Macao volvió de nuevo a China. La otra zona de conflicto es Taiwán. Taiwán era chino, pero cuando, cuando se decretó el, el- el- la- la- el Partido Popular Chino pasó al gobierno, Chiang Kai-shek, que respondía que era un liberal, que tenía un partido nacionalista que se llamaba el Kuomintang y que respondía a Estados Unidos, huyó con todo el oro y se fue a Taiwán. Y Taiwán es un protectorado norteamericano, pero que está muy cerca de China y antes pertenecía a China, entonces está como en un litigio ahí, ¿no? Y la otra zona, pero eso es aparte, ¿no? Eso es otro tema,
es el Tíbet. El Tíbet también pertenece a China, pero el Tíbet en realidad lo que no quiere es integrarse a la modernidad. Ahí tienen un líder que es el Dalai Lama, que está perseguido por el gobierno chino, que gobierna el Tíbet desde las cumbres del Himalaya indio, y, y los tibetanos no quieren pertenecer a la China. Yo estuve en el Tíbet y es difícil de entrar al Tíbet. Se puede, hay que ir, pero ellos quieren ser independientes. Y además, el Tíbet lo que tiene, este, está en el medio del desierto, en medio de la nada, pero este, lo que tiene es la vía de pasaje de China hacia Nepal. Y Nepal sí tiene riquezas y además China tiene interés en Nepal eh, por varias razones. Nepal siempre fue una especie de protectorado de la India, pero es un país muy rico en muchas riquezas naturales, pero sobre todo en el agua. Bueno, pero creo que los estoy aburriendo un poco con todo esto. El tema era que hay zonas conflictivas dentro de China que no terminan de integrarse a China y que incluso no quieren pertenecer a China. ¿Hay alguna? No, yo creo que te querría a ver un pensamiento tuyo que conociste, porque uno ve que de una manera u otra hay una represión importante, ¿no? Ya desde el control de la natalidad, desde las condenas férreas al tener 80 gramos de droga o no. Y, y vos ves que la gente, no sé, si son hijos, si somos la humanidad hijos del rigor o qué, porque entonces vos lo ves que son gente educada, gente eh, que estudia, que da grandes científicos en un porcentaje importante a la humanidad, gente que mantiene limpias sus ciudades, gente, ¿no? Y uno ve acá con el tema que se estimula mucho la libertad individual, que está legalizada la marihuana, y somos un desastre, somos mugrientos, hay un porcentaje de abandono a nivel liceal sumamente importante, los chicos llegan al liceo sin comprensión lectora, entonces vos decís, qué es lo que está bien, qué es lo que debe ser? Porque viste que en un país con tanta restricción y tanta cosa que les vaya tan bien, y a nosotros que tenemos mucho más libertad, mucho más, no nos va tan bien. No, no sé qué pensás al respecto, Julio. Bueno, mira, eh, yo entre las cosas que había enumerado como hechos históricos, ¿no? Que, digamos, que marcaron a China, que todos ustedes se acordarán, fue la masacre de Tiananmen en 1989. En ese momento muere Deng Xiaoping, que fue el líder que abrió China al capitalismo, y, eh, y hubo una gran rebelión estudiantil y obrera que se concentraron en la plaza de Tiananmen y literalmente fueron reclamando democracia, reclamando democracia y libertad, y literalmente fueron masacrados. Yo ahora, cuando estuve en China, eh, le pregunté al guía, porque un poco medio en confianza, cuando estábamos en la plaza, le digo, ¿qué pasó acá en 1989? Y él me dijo, de eso acá no se puede hablar. Quiere decir que hay temas que no se pueden hablar, que no se pueden tocar. Eh,
si hay represión política, son cosas que yo no te las puedo responder porque no como te decía al principio, no, la comunicación es, es, eh, es imposible porque no hay muchos chinos no hay ningún chino que hable inglés, solamente alguno en el hotel o algo así. Yo los únicos que tenía diálogos era con los guías. Y los guías eran de una empresa que era privada, pero que estaba supervisada por el Estado. O sea, que tampoco tenían mucha autonomía y libertad para hablar. Ellos estaban de alguna manera controlados y no podían hablar de cualquier cosa. Y eso nos lo decían a nosotros. Ahora, eso por un lado, ¿no? Que hay mucho control y que no hay. La libertad en realidad es un término muy amplio que tendríamos que dedicarnos un día a hablar de qué es libertad. Porque libertad cuando no tenés condiciones para vivir libremente tampoco es libertad. Pero, pero lo que yo vi en China es integración. O sea, los chinos tienen trabajo, comen, tienen comida, se están integrados a la sociedad. Vos ves que no hay, por ejemplo, yo nunca vi en solamente en un lugar, en una estación de metro, de tren, vi un hombre durmiendo en la calle, una sola vez, y no sé por qué motivo, pero estaba ahí tirado, durmiendo en un rincón. El resto yo no vi ni mendigos, ni que durmieran en la calle, gente que estuviera por ahí en malas condiciones. Eso no lo vi. Y vi si, no sé si son gente, digamos, conforme con el gobierno. Seguramente que no hay gente que está desconforme con el gobierno, pero que de alguna manera tienen acceso a la educación, al trabajo y esas cosas básicas. Más allá de eso no puedo ir. Yo creo también es así, Julio, lo que estás diciendo. Hay gran control. Y esquemáticamente podría decir lo que sentimos, ¿no? Fíjate que fuimos en el 95, recién había pasado Tiananmen, o sea que el control sería muchísimo mayor. Pero la conclusión que llegábamos nosotros es que la muralla tiene un simbolismo hasta personal. Cada chino tiene una muralla interior. Chino-china, ¿no? Mujeres y varones. Pero hay una gran riqueza intelectual, ancestral, eh, familiar, literaria, porque si uno agarra un libro chino, hay una cantidad de historias anteriores que son apasionantes para entender otra cultura. Es muy, muy interesante. Y somos muy distintos, qué sé yo. No podría decir nada de lo que Patricia planteó porque es así como ella lo plantea. Mm. Es grandes incógnitas y es ese tema que vos decís, Julio, que sobre la libertad tendríamos que tener un espacio para discutir porque es inmensamente amplio. Mirá, si me permitís, nosotros tenemos dos chicos, hijos de familias amigas, que están viviendo hace años en China, que vienen con cierta frecuencia y nos hablan de una vida normal, ¿no? Eh, un hijo mío que es médico ha ido 4 o 5 veces a China porque lo invitan y la única anécdota que le llamó la atención es que siempre lo recibía un médico con el cual había establecido un vínculo. Y una de las últimas veces que fue, el médico no estaba y preguntó qué pasaba con el médico, al otro médico que lo vino a atender, a recibir. Y le contestaron con evasivas. No pudo saber
¿por qué no estaba el médico? Y uno con la imagen, digo, que elaboró de alguna manera de China, piensa que cayó en desgracia. Digo, es complicado. Desde acá no podemos saber lo que pasa realmente y yo creo que tampoco le permite a Julio ni a nadie que vaya así de manera, digamos, turística, aunque es un turismo muy profundo el que hizo Julio, que permita definir este tipo de realidad político-social de China. Es muy difícil, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si vamos cerrando, Miguel? Si no hay más, si no quieren aportar Agradecerte un algo, hacer montón alguna pregunta, la charla que estuvo muy amena, muy entretenida, muy bien documentada y muy bien fundamentada. Así que felicitaciones, Julio. por favor. Ha sido un Julio, placer para mí. Julio, Julio, Muy Sí, lindo, gracias. sí, me- Jorge, primero que Felicitaciones. te quería felicitar por la charla gracias. que diste. Recién estaban hablando sobre la libertad. Yo admiro a la nación china, pero vos dijiste que ahí apareció una pandemia que fue la del COVID-19, la que yo me acuerdo, la que vivimos todos. Y la anterior no tenía muchos datos, pero es interesantísimo lo que pasó con el primer enfermo de COVID que fue en Wuhan, que fue un oftalmólogo revisando un paciente, le encontró síntomas, le hizo un aspirado y ahí fue el primer COVID-19 que apareció. Y él empezó a decir en el hospital de Wuhan que había un virus nuevo que estaba dando problemas. Sus conversaciones, su correo electrónico fue pesquisado por alguien de la policía y le fueron a decir que no podían pasar noticias falsas, que no había ninguna pandemia y que si hablaba otra vez de ese tema iba a ser castigado. En realidad, ese oftalmólogo se enfermó de COVID y se murió. Y se comprobó después que la pandemia era la que todos conocimos. Tanto que el Estado chino, el poder chino, no sé, el poder ejecutivo de la localidad, fue a los padres de este oftalmólogo a pedirle perdón por la conducta que habían tomado con él. Ese es el origen de la pandemia de COVID-19, Mm. impidiéndole a una persona, a un médico, hablar de una enfermedad. Pero eso es una anécdota que la sé porque me dediqué mucho tiempo a las pandemias, el SIDA, etcétera, y bueno, y leí esas cosas que son. Pero lo que te quería transmitir, que después de lo lindo que estuvo tu charla, es que creo que estamos teniendo, no sé si la suerte o la desgracia, de ver el surgimiento de un imperio. Yo creo que este cuento, que no lo voy a terminar de ver, porque por razones obvias y porque los tiempos son distintos para los imperios y para las personas, este imperio va a sustituir al imperio yanqui. Lentamente está dando los pasos. Y si Marx y Lenin y Stalin y Trotsky vieran lo que hicieron esta gente con el comunismo, no lo podrían reconocer, porque el comunismo planteado originalmente no era esto. Claro. Este, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando empezamos a estudiar medicina, a mí me pasó, me imagino que a Miguel y a otros le pasaba, el idioma oficial en el que se recibía la información era el francés. Le Journal de Praticien era la Claro. revista que todos los médicos recibíamos, para niños, para adultos. Y el Aquí la imperio Tayet, hizo que el idioma oficial en el mundo sea el inglés. claro, Por esa razón, los chinos no quieren que su gente hable en inglés, porque si no reciben todas las claro, noticias del imperio. tal cual. Creo que el imperio le mande noticias en chino o estará.
Y ahora hay una discusión en Estados Unidos, y la habrán sentido ustedes en estos días, que Donald Trump quiere que TikTok, que es uno de las redes en China, que es China y que es lo que más se usa en China, en Estados Unidos tenga un representante de Estados Unidos porque tiene miedo Donald Trump de que TikTok, o sea China, se quede con las noticias de sus ciudadanos. O sea que Exactamente. son dos imperios que están en guerras y por algo Donald Trump hizo lo que hizo, ¿no? Es loco, es bobo, no sé qué, pero, es loco, pero no es bobo. Lo Se- quería prohibir, Jorge, quería prohibir a TikTok Pero, Trump en, claro, en Estados pero Unidos. y Jorge, ahora lo va a prohibir Jorge, si no se hace responsable un representante de Estados Unidos. Yo digo, cuando yo nací, no había fax, no había, bueno, no había nada, yo qué sé. Y hemos tenido la oportunidad de ver los avances gigantescos que ha habido en en la tecnología. Y estamos viendo, lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque es difícil darse cuenta, dentro de 100 años estarán en los libros, que está cayendo un imperio y está surgiendo otro. Y esa guerra intelectual se está dando con esas cosas que tú contaste. No hablan inglés, este, en fin, todo lo que vos contaste sí, pero eso que Control. está haciendo Trump ahora fue lo que hizo Xi Jinping. Claro, Prohibir las redes sociales y prohibir, abrir la entrada de Google y todo eso. claro, porque así nos colonizan. Así nos Yo colonizan, claro. muchas veces tengo una nieta que está en Estados Unidos en una universidad y muchas veces digo, no me digas palabras en inglés, pero en realidad es la Claro, lengua de los colonizadores. ¿Por qué hablamos mm, español nosotros? Bueno, claro. ¿y por qué los brasileños hablan portugués? Porque tuvimos Sí, distintos colonizadores. Pero te felicito por la. por favor. Bueno, yo les agradezco a ustedes y, y la seguimos en cualquier momento. El próximo miércoles hay Asamblea General que vamos a hacer el balance anual y se va a nombrar la comisión electoral para fijar fecha para las próximas elecciones. Y aparte la lista de candidatos. Así que nos vemos el miércoles que viene. ¿De acuerdo? Gracias, Chau, nos chau, chau, vemos. chau, Chao, chau, Gracias, chau, chao, chao, Julio. chao. Gracias. Chao, chao. chau, chau, chau.